Capítulo cuarto. Organismo judicial. Sección primera. Disposiciones generales. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes, a quienes atenderán contra la independencia del organismo judicial. Además de imponérselas las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales de la ley que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Artículo 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, resolverán obligatoriamente el principio de constitución de la República. Prevalece sobre cualquier ley o tratado. Artículo 205. Garantías del organismo judicial. Se instituyen como garantías del organismo judicial las siguientes. Inciso A. La independencia funcional. Inciso B. La independencia económica. Inciso C. La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley. Y inciso D. La sección del personal. Artículo 206. Derecho de antejuicio para magistrados y jueces. Los magistrados y jueces gozarán del derecho de antejuicio en la forma que lo determina la ley. El Congreso de la República tiene competencia para declarar si ha lugar o no formación de causa contra el presidente del organismo judicial y los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Corresponde a esta última la competencia de relación a los otros magistrados y jueces. Artículo 207. Requisitos para ser magistrado o juez. Los magistrados o jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y abogados colegiados sobre las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación de determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores. La ley fijará el número de magistrados, así como la organización y funcionamiento de los tribunales y procedimientos que deban observarse según la materia en que trate. La función del magistrado o juez incompatible con cualquier otro empleado con cargos directivos, sindicatos y partidos políticos y con la calidad de ministro de cualquier religión. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia presentarán ante el Congreso de la República la protesta de administrar pronta y cumplida justicia. Los demás magistrados y jueces presentarán ante la Corte Suprema de Justicia. Artículo 208. Periodo de funciones de magistrados y jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia durarán en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese periodo no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y contra las formalidades que disponga la ley. Artículo 209. Nombramiento a jueces y personal auxiliar. Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Se establece la carrera judicial, los ingresos, promociones y accesiones se harán mediante opción. Una ley regulará esta materia. Artículo 210. Ley de Servicio Civil y Organismo Judicial. Las relaciones laborales de los funcionarios y empleados del organismo judicial se normarán por su ley de derecho de servicio civil. Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna causa y con las garantías previstas en la ley.
Artículo 211. Instancia en todo proceso. En ningún proceso habrá más de dos instancias y el magistrado o juez que haya ejercido su jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidios, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Artículo 212. Jurisdicción específica de los tribunales. Los tribunales comunes conocerán de todas las controversias de derecho privado en las que el Estado, el municipio o cualquier entidad descentralizada o autónoma actúe como parte. Artículo 213. Presupuesto del organismo judicial. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia promulgar el presupuesto del ramo. Por el efecto, se asigna una cantidad no menor del 2% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado que deberá entregarse a la Tesorería Organismo Judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano correspondiente. Son fondos privativos del organismo judicial los derivados de la Administración de Justicia y de su inversión correspondiente a la Corte Suprema de Justicia. El organismo judicial deberá publicar anualmente su presupuesto programático e informará al Congreso de la República cada 4 meses acerca de los alcances y la ejecución analítica del mismo. Reformado por el artículo 21 de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial número 70 del 24 de noviembre de 1993, 77 del 3 de diciembre de 1993, 80 del 8 de diciembre de 1993. Sección segunda. Corte Suprema de Justicia. Artículo 214. Integración de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se integrará con 13 magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las cámaras de la misma que la misma determine. Cada cámara tendrá su presidente. El presidente del organismo judicial lo es también el de la Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad se extiende en los tribunales de toda República. En caso de falta temporal del presidente del organismo judicial o cuando conforme a la ley no pueda actuar o conocer, en determinados casos lo sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia en orden de su designación. Reformado por el artículo 22 de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial número 70 del 24 de noviembre de 1993, 77 del 3 de diciembre de 1993, 80 del 8 de diciembre de 1993. Artículo 215. Elección de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para el periodo de 5 años, de una nómina de 26 candidatos propuestos para una comisión de postulación integrada por el representante de rectores de las universidades del país, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de representantes electos de la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales que refiere el artículo 217 de esta Constitución. La elección de candidatos requiere del voto por lo menos de las 2/3 partes del miembro de la comisión. En las votaciones tanto para integrar la comisión de postulación como para integrar la nómina de candidatos no se aceptará ninguna representación. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros con el voto favorable a las 2/3 partes al presidente de la misma, el que dará en sus funciones 1 año y no podrá ser reelecto durante ese periodo en la Corte. Artículo 216. Requisitos para ser magistrados de Corte Suprema de Justicia. Para ser electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se requiere además requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución: ser mayor de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años.
Sección tercera. Corte de Apelaciones y otros tribunales. Artículo 217. Magistrados. Para ser magistrados de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y otros que se carecen con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el artículo 207, ser mayor de 35 años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de 5 años la profesión de abogado. Los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República, una nómina que contenga el doble del número a elegir, propuesta por comisión de postulación integrada por el presidente de los rectores de universidades del país, quien la preside, los decanos de facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de miembros electos de la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La elección de candidatos requiere el voto que por lo menos las 2/3 partes de los miembros de comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como para integrar la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. Reformado por el artículo 24 de las reformas constitucionales republicadas en el Diario Oficial número 70 el 24 de noviembre de 1993, 77 de diciembre de 1993 y 80 del 8 de diciembre de 1993. Artículo 218. Integración de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones se integra con el número de las salas que determine la Corte Suprema de Justicia, la que también fijará su sede y jurisdicción. Artículo 219. Tribunales militares. Los tribunales militares conocerán de los delitos o faltas cometidas por los integrantes del Ejército de Guatemala. Ningún civil podrá ser juzgado por tribunales militares. Artículo 220. Tribunales de cuentas. La función judicial en materia de cuentas será ejercida por los jueces de primera instancia y el Tribunal de segunda instancia de cuentas. Contra las secciones y los autos definidos de las cuentas que pongan en fin el proceso de asuntos de mayor cuantía, procede el recurso de casación. Este recurso es inalienable en los procedimientos económicos coactivos. Artículo 221. Tribunal de Contencioso Administrativo. Su función es de controlar de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer, en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como de los casos de controversias derivados de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o coacción previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurre tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que pegan al fin del proceso puede interponerse el recurso de casación. Artículo 222. Magistrados suplentes. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán suplidos por los magistrados de los tribunales que se refiere al artículo 217. Esta Constitución, conforme lo disponga la ley del organismo judicial, siempre que reúnan los mismos requisitos de aquellos. Los magistrados de los tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución tendrán como suplentes a los magistrados que con la categoría que haya electo el Congreso de la República. Los magistrados suplentes serán electos con la misma oportunidad y forma de tribunales y de la misma nómina. Reformada por el artículo 25 de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial números 70 del 24 de noviembre de 1993, 77 del 3 de diciembre de 1993, 80 del 8 de diciembre de 1993. Título quinto.
Estructura y organización del Estado. Capítulo 1. Régimen político electoral. Artículo 223. Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos a organización políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto a las labores y actividades realizadas. Capítulo 2. Régimen administrativo. División administrativa. El territorio de la República se divide para su administración de departamentos y estos en municipios. La administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Sin embargo, cuando así convenga los intereses a la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país establecido un régimen de regiones, departamentos y municipios o cualquier otro sistema sin menoscabo de la autonomía municipal. Artículo 225. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Para la organización y coordinación de la administración pública se crea el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, coordinado por el Presidente de la República e integrado en la forma que la ley establezca. Este Consejo tendrá a su cargo formulación de las políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial. Artículo 226. Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Las regiones que conforme a la ley se establezcan contarán con un Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, presidido por un representante del Presidente de la República e integrado por los gobernadores de los departamentos que forman la región, por un representante de las operaciones municipales de cada uno de los departamentos incluidos en la misma y por los representantes de las entidades públicas y privadas que la ley establezca. Los presidentes de estos consejos integrarán ex oficio el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Artículo 227. Gobernadores. El gobierno de los departamentos tendrá a cargo un gobernador nombrado por el Presidente de la República. Deberá reunir las mismas cualidades que el ministro de Estado y gozará en las mismas inmunidades que éste, debido a haber estado domiciliado durante los 5 años anteriores a su designación en el departamento para que le fuera nombrado. Consejo Departamental. Artículo 228. Consejo Departamental. En cada departamento habrá un consejo departamental que presidirá el gobernador. Estará integrado por los alcaldes de todos los municipios y representantes de los sectores públicos y privados, organizados con el fin de promover el desarrollo del departamento. Artículo 229. Aporte financiero del gobierno central a los departamentos. Los consejos regionales y departamentos deberán recibir el apoyo financiero necesario para su funcionamiento del gobierno central. Artículo 230. Registro General de la Propiedad. El Registro General de la Propiedad deberá ser organizado a efecto de que en cada departamento o región que la ley específica determine se establezca su propio registro de la propiedad y el respectivo catastro fiscal. Artículo 231. Región metropolitana. La ciudad de Guatemala como capital de la República y el área e influencia urbana constituirán la región metropolitana, integrándose con el mismo el Consejo Regional de Desarrollo respectivo.
Lo relativo a la jurisdicción territorial, organización administrativa y participación financiera del gobierno central será determinado por la ley y la ley de la materia. Capítulo 3. Régimen de control y fiscalización. Artículo 232. Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de ingresos, egresos y en general de todo interés, haciendo diario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas, obras públicas y cualquier otra persona por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribución serán determinados por la ley. Artículo 233. Elección de Contralor General de Cuentas. El jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un periodo de 4 años por el Congreso de la República por mayoría absoluta de diputados que conformen el dicho organismo. Solo podrá ser removido por el Congreso de la República de los casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. Rendirá informe de su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido y de oficio veces al año. Gozará de igual inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones. En ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto. En el Congreso de la República habrá elección a que se refiere este artículo de una nómina de 6 candidatos propuestos a una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de universidades del país, quien la preside los decanos de facultades que incluyan la carrera de Contraloría Pública y Auditoría de cada universidad del país y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas. Para la elección de candidatos se requerirá el voto por lo menos de las 2/3 partes de los miembros de dicha comisión. En la votación, tanto para integrar la comisión postulación como para integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. Adicionado por el artículo 27 de las reformas constitucionales republicadas en el Diario Oficial número 70 del 24 de noviembre de 1993, 77 del 3 de diciembre de 1993, 80 del 8 de diciembre de 1993. Artículo 234. Requisitos del Contador General de Cuentas. El Contador General de Cuentas será el jefe de Contraloría General de Cuentas y debe ser mayor de 40 años, guatemalteco, contador público y auditor, reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos 10 años. Adicionado al artículo 28, las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial número 70 del 24 de noviembre de 1993, 77 del 3 de diciembre de 1993, 80 del 8 de diciembre de 1993. Artículo 235. Facultades del Contador General de Cuentas. El Contralor General de Cuentas tiene facultad de nombrar y remover a los funcionarios y empleados de las distintas dependencias de la Contraloría y para nombrar interventores en los asuntos de su competencia, todo ello conforme a la Ley de Derechos de Servicio Civil. Artículo 236. Recursos legales. Contra los actos de las resoluciones de la Contraloría General de Cuentas proceden los recursos judiciales y administrativos que señala la ley. Capítulo 4. Régimen financiero. Artículo 237.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en la Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversión para realizar la unidad del presupuesto. Es obligatoriedad y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. Los organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuesto y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. Sus presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al organismo ejecutivo y al Congreso de la República para su conocimiento e integración al presupuesto general, y además estarán sujetos a controles y fiscalización de los órganos correspondientes del Estado. La ley podrá establecer otros casos de dependencia del Ejecutivo cuyos fondos de bien administrativo se forma privativa para asegurar su eficiencia. El cumplimiento de la presente disposición es punible y son responsables personalmente de las funciones bajo cuya dirección funciones de las dependencias. No podrán incluirse el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado gastos confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo, institución, empresa o entidad descentralizada o autónoma. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y su ejecución analítica son documentos públicos accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarlos, para cuyo efecto el ministro de Finanzas Públicas dispondrá de copias de los mismos obren en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Centroamérica y en las bibliotecas de las universidades del país. En igual forma deberán proceder los organismos del Estado y las entidades descentralizadas y autónomas que manejen presupuesto propio. Incurrirá en responsabilidad penal el funcionamiento público de cualquier manera impida o dificulte la consulta. Los organismos o entidades estatales que dispongan de fondos privativos están obligados a publicar anualmente con detalle del origen, aplicación de los mismos, debidamente auditado por la Contraloría General de Cuentas. Dicha publicación deberá hacerse en el Diario Oficial de Centroamérica de los 6 meses seguidos a la fiscalización de cada ejercicio fiscal, reformado por el artículo 29 de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial número 70 del 24 de noviembre de 1993, 77 del 3 de diciembre de 1993, 80 del 8 de diciembre de 1993. Artículo 238. Ley Orgánica del Presupuesto. La Ley Orgánica del Presupuesto regulará, inciso A, la formulación, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y las normas a las que, conforme esta Constitución, se somete su discusión y aprobación. Inciso B, los casos en que puedan transferirse fondos dentro del total asignado para cada organismo, dependencia, entidad descentralizada o autónoma, las transferencias de partidas deberán ser notificadas de inmediato al Congreso de la República y Contraloría de Cuentas. No podrán transferirse fondos de programas de inversión a programas de funcionamiento o de pago de la deuda pública. Reformado por el artículo 29 de las Constituciones de la República en el Diario Oficial número 70 del 24 de noviembre de 1993, 77 del 3 de diciembre de 1993, 80 del 8 de diciembre de 1993. Inciso C. El uso de economías y la inversión de cualquier superávit e ingresos eventuales. Inciso D. Las normas y regulaciones
a que está sujeto todo lo relativo a la deuda pública interna y externa, su amortización y pago. Inciso E. Las medidas de control y fiscalización a las entidades que tengan fondos privativos en lo que respecta a la aprobación y ejecución de su presupuesto. Inciso F. La forma y cuantía de la remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las entidades descentralizadas o autónomas. Regulará específicamente los casos en los que algunos funcionarios excepcionalmente y por necesario para el servicio público percibirán gastos de representación. Quedan prohibidos cualquiera otras formas de remuneración y será personalmente responsable quien las autorice. Reformado por el artículo 30 de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial número 70 del 24 de noviembre de 1993, 77 del 3 de diciembre de 1993, 80 del 8 de diciembre de 1993. Inciso G. La forma de comprobar los gastos públicos, reformada por el artículo 30 de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial número 70 del 24 de noviembre de 1993, 77 del 3 de diciembre de 1993, 80 del 8 de diciembre de 1993. Y, inciso H, las formas de recaudación de ingresos públicos, adicionado por el artículo 30, las reformas constitucionales publicadas, adicionadas por el artículo 30 de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial número 70 del 24 de noviembre de 1993, 77 del 3 de diciembre de 1993, 80 del 8 de diciembre de 1993. Cuando se contrate obra o servicio que abarque los 2 o más años fiscales, deben provisionarse adecuadamente los fondos necesarios para su terminación en los presupuestos correspondientes. Artículo 239. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República declarar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Inciso A. El hecho generador de la relación tributaria. Inciso B. Las exenciones. Inciso C. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. Inciso D. La base imponible y el tipo impositivo. Inciso E. Las deducciones de los descuentos, reducciones y recargos. Y inciso F. Las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concentrarán a nombrar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Artículo 240. Fuente de inversiones y gastos del Estado. Toda la ley que implique inversiones y gastos del Estado debe indicar la fuente donde se tomarán los fondos destinados a cubrirlos. Si la inversión o el gasto no se encuentran incluidos o identificados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado aprobado para el ejercicio fiscal respectivo, el presupuesto no podrá aplicarse por el Congreso de la República sin la opinión favorable del organismo ejecutivo. Si la opinión del organismo ejecutivo fuere desfavorable al Congreso de la República, solo podrá aprobar la aplicación con el voto de por lo menos las 2/3 partes del número de total de diputados que lo integran. Adicionado al artículo 31, reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial número 70 del 24 de noviembre de 1993, 77 del 3 de diciembre de 1993, 80 del 8 de diciembre de 1993.
Artículo 241. Rendición de cuentas del Estado. El organismo ejecutivo presentará anualmente al Congreso de la República la rendición de cuentas del Estado. El Ministerio del respectivo formulará la liquidación del presupuesto anual y la someterá a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas dentro de los 3 primeros meses de cada año. Recibida la liquidación, Contraloría General de Cuentas rendirá informe y emitirá dictamen en un plazo no mayor de 2 meses, debiendo emitirlos al Congreso de la República, el que aprobará y probará la liquidación. En el caso de aprobación, el Congreso de la República deberá pedir los informes o explicarlos pertinentes y, si fuere por causas punibles, se certificará la conducente al Ministerio Público. Aprobada la liquidación del presupuesto se publicará en el Diario Oficial. Una síntesis de los estados financieros del Estado. Los organismos, entidades descentralizadas o autónomas del Estado con presupuesto propio presentarán al Congreso de la República en la misma forma y el plazo de liquidación correspondiente para satisfacer el principio de unidad en fiscalización de los ingresos y egresos del Estado. Artículo 242. Fondo de garantía. Con el fin de financiar programas de desarrollo económico y social que realizan las organizaciones no lucrativas del sector privado reconocidas legalmente en el país, el Estado constituirá un fondo específico de garantía de sus propios recursos de entidades descentralizadas o autónomas, de aportes privados o de origen internacional. Una ley regulará esta materia. Artículo 243. Principio de capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto de las leyes tribunales serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscados y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuido al mismo sujeto pasivo es gravado 2 o más veces por uno o más justos sujetos con un poder tributo o por el mismo evento o periodo de imposición. Los casos en doble o múltiple tributación, al ser promulgada la presente Constitución, deberán eliminarse progresivamente para no dañar al fisco.